El origen del miedo a la soledad. En estas fechas de Navidad, la soledad se hace presente en muchos corazones, en ocasiones de forma muy real y otras, incluso estando acompañados. Hoy quiero compartir contigo esas distintas formas de soledad, entender por qué nos afectan y cómo podemos sostenernos frente a ellas, especialmente en estas fechas donde se sienten con más fuerza. Tal vez ahora mismo estás escuchando esto acompañado, o quizá en una habitación sola, en silencio, sintiendo justo de lo que hablo. Puede que estas palabras no te resulten ajenas, puede que hablen de algo que ya conoces, aunque nunca lo hayas nombrado así. El miedo a la soledad no surge de la soledad en sí, sino del significado que le atribuimos. ¿Quién no ha sentido esa sensación de estar solos, incluso rodeados de gente? De sentir un vacío por alguien que ya no está. O de experimentar la inquietud de no tener compañía cuando la necesitamos. El ser humano nace absolutamente dependiente. El contacto, el cuidado y la presencia del otro garantizan la supervivencia. Desde el comienzo, la ausencia equivale a peligro. Por eso, en el inconsciente, estar solo puede activar una alarma arcaica. Voy a morir. No como una idea racional, sino como una sensación corporal heredada de cuando estar solo realmente significaba no sobrevivir. El problema es que esa alarma se mantiene activa, incluso cuando ya no hay un peligro real. Muchas de las soledades que vivimos no empiezan en la adultez, empiezan antes, cuando todavía no teníamos palabras para explicarlas. Cuando el niño crece sin vínculos consistentes, padres ausentes, afecto condicionado, abandono emocional, se forma una herida de desamparo. Esa herida no desaparece, se acaba disfrazando. De adulto se manifiesta en la necesidad de compañía constante, en la ansiedad cuando no hay mensajes, en la búsqueda compulsiva de aprobación. No se busca al otro, se busca anestesiar la sensación de vacío. Se nota en gestos simples: mirar el teléfono esperando un mensaje que no llega, encender cualquier ruido para no escuchar la casa en silencio, sentarse a una mesa y sentir que sobra un lugar. Pero la soledad no siempre nace de la ausencia física de otros. Se puede sentir estando acompañado, rodeado de familiares, amigos o colegas. Es la sensación de que nadie te ve realmente, de que falta comprensión, cariño o atención. Estás rodeado de personas, pero internamente sigues solo. Reconocer este tipo de soledad es importante. Y no se trata de buscar culpables, sino de reconocer que es una experiencia válida que merece atención. Es un llamado a estar presente, incluso cuando la compañía no llena lo que necesitas sentir. Y no toda soledad proviene de la herida relacional o de la falta de resonancia. Hay ausencias concretas reales. Personas que se han ido de tu vida o que ya no están físicamente. En algunos casos, la silla vacía en la mesa no es solo un lugar que sobra. Pertenece a alguien que ya no está, a un ser querido que falleció.
La soledad que deja la muerte no es una carencia interior, es una ruptura del vínculo con alguien que formaba parte de tu mundo. No extrañas solo a la persona, extrañas la versión de ti que existía en su presencia. El duelo no consiste en olvidar a quien se fue, sino en aprender a seguir viviendo con su ausencia. En fechas como estas, cuando el mundo insiste en celebrar, esa ausencia se vuelve más visible, más intensa, como si el silencio recordara su nombre. Si has perdido a alguien, no te exijas estar bien, ni convertir la soledad en aprendizaje, ni darle un sentido inmediato. Permitir el recuerdo, la tristeza, incluso la rabia, es honrar el vínculo que existió. Estar solo en el duelo significa permanecer contigo mientras la ausencia está presente. No hay otra forma de atravesarlo que no sea sentirlo, permitiendo que el dolor exista sin intentar rellenarlo. Ese tipo de ausencia es más dura y no hay manera de sustituirla. Lo que podemos hacer es reconocerla, permitirnos sentirla y al mismo tiempo encontrar maneras de sostenernos en nuestra propia presencia. Aceptar la soledad implica reeducar el sistema nervioso y el alma. Entender que la soledad no es una amenaza, sino un estado natural del ser consciente. No es la huida lo que calma el miedo, es quedarse el tiempo suficiente para entender qué es lo que lo activa. Y atravesarlo no significa hacerlo de forma correcta ni completa. Significa no reaccionar de inmediato, quedarte un momento más con lo que hay. Vivimos en una cultura que glorifica la conexión permanente y teme el silencio. La productividad, la hipercomunicación y la validación pública son el refugio del ego colectivo. El estar solo se ha convertido en sinónimo de fracaso social, cuando en realidad es el punto de partida de toda autenticidad. La soledad revela la estructura interna de una persona. Quien no puede estar solo no sabe quién es sin la mirada del otro. Por eso, muchas relaciones no son encuentros, sino pactos de miedo compartido. Dos personas huyendo del mismo vacío. Esto no es una crítica ni una advertencia. Es una descripción de cómo funciona el miedo cuando no se siente acompañado. Aceptar la soledad es subversivo, porque implica desobedecer la narrativa colectiva. Implica dejar de consumir estímulos y atreverse a mirar lo que emerge cuando el ruido se apaga. La sociedad teme a la soledad porque teme a las personas que piensan y sienten por sí mismas. La soledad es como un laboratorio, un lugar donde se decanta lo que somos y lo que no. Cuando uno está solo durante suficiente tiempo, empiezan a caerse formas de ser que solo existían para encajar. Cuando ya no hay nadie observando, surge lo verdadero. La soledad no te mejora, pero te muestra quién eres en realidad. Te enfrenta a lo que reprimes, a lo que justificas, a lo que no quieres sentir. Por eso duele, no por la falta de compañía, sino por la aparición de tu propia sombra. Si ahora mismo duele, no intentes corregirlo. Permanecer ahí ya es un cambio.
Pero si te quedas, si no huyes, empieza algo distinto. Aparece claridad. No hay distracción, solo presencia. Y en esa presencia, el yo empieza a deshacerse. No se pierde algo, se despeja el lugar desde el que mirar. Cuando la soledad deja de ser una cárcel y se convierte en territorio habitado, aparecen cambios estructurales. Puedes observar tus emociones sin ser devorado por ellas. Dejas de relacionarte por miedo o necesidad y empiezas a hacerlo por elección. El pensamiento se hace más libre, menos condicionado por las corrientes del deseo colectivo. No necesitas adornar tu identidad para ser aceptado. El tiempo se vuelve más real, más tangible, menos ansioso. La soledad elegida no te separa del mundo, te permite habitarlo desde un eje interno más sólido. La conciencia necesita espacios donde no haya exigencia externa. Todo miedo a la soledad tiene raíces traumáticas. No necesariamente traumas evidentes, sino microheridas repetidas. El llanto ignorado, la indiferencia cotidiana, la mirada que no te ve. El niño no interpreta eso como desinterés, lo vive como una condena existencial. Esa huella se traduce en la adultez en formas de apego ansioso, en la incapacidad para estar sin otro, en la confusión entre amor y dependencia. Nada de esto habla de fragilidad, habla de la manera en que el vínculo moldea la experiencia. Por eso, el trabajo con la soledad es también un trabajo con la memoria del cuerpo. No se trata de racionalizar, sino de reaprender la seguridad interna. Aprender a estar solo no es un ejercicio de voluntad, es un proceso de reparación. Cada vez que te sientas en silencio y no huyes, estás enseñándole al cuerpo que puede sobrevivir sin la mirada externa. Eso, con el tiempo, reescribe el trauma y no responde a calendarios. El ser humano nace solo, muere solo y en los momentos de mayor lucidez experimenta esa soledad esencial. No como una pérdida, sino como una unidad con todo. No se trata de huir del mundo, sino de dejar de vivir reaccionando a todo lo que nos rodea. La soledad es la condición necesaria para percibir lo real sin interferencias. La soledad aceptada se vuelve comunión con lo no tangible. Todo esto no elimina el dolor concreto de la vida. No borra las ausencias ni las fechas difíciles. Aceptar la soledad no significa elegir el aislamiento. Significa saber que ninguna presencia externa puede sustituir la relación contigo mismo. Desde ahí, el amor se vuelve libre, no un refugio, sino una expansión. La soledad deja de doler cuando deja de ser evasión. El verdadero bienestar no está en eliminarla, sino en respirarla sin miedo. Si hoy la soledad pesa, no intentes interpretarla. Obsérvala como una señal que pide atención, no rechazo. Cuando uno puede estar solo sin angustia, el mundo deja de ser un lugar amenazante. Entonces, la soledad y la compañía dejan de ser opuestos y se transforman en dos modos de habitar la misma conciencia.
Si en estos momentos sientes tu corazón fatigado o con el ánimo cansado, recuerda que puedes sentir la ausencia, incluso la pérdida, y aún así estar presente contigo. No tienes que huir de la sensación ni llenarla de distracciones. Solo estar, respirando, sosteniéndote a ti mismo. Eso ya es suficiente. Aunque la silla siga vacía, aunque falte alguien a quien amaste, puedes encontrar un espacio de seguridad, de calma y de presencia dentro de ti. Y desde ese lugar, aunque el dolor siga, puedes vivir, sentir y conectar de manera más auténtica contigo y con el recuerdo de aquel a quien amaste y ya no está. Ese espacio que nadie puede quitarte es tu refugio y tu punto de partida. Gracias por dejarte sentir. Gracias por permitirme acompañarte. Cierro este episodio con la intención de que quien escucha se sienta visto, acompañado y sostenido, aunque la soledad esté presente. Nos escuchamos en un próximo podcast de Renacer de las Sombras. Mientras tanto, que mi luz te acompañe y la tuya no deje de brillar. ¡Feliz Navidad!